Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Aquí es Irving Susaniva. Voy a presentarme, yo soy profesor, ¿no? Profesor de la vida toda, entonces siempre sufriendo, como siempre. Y estamos aquí en esta oportunidad porque queremos hablar sobre Cuba y espero que hablemos cosas que no siempre están en la televisión, el periódico, porque es lo que nos interesa, ¿no? No nos interesa polémica, no queremos polemizar, no queremos aprender más, ¿no? Es lo que nosotros siempre queremos. Y ya que el asunto de Cuba está en alta, ¿no? Porque estamos viendo en la televisión, inclusive acabé de ver un video, comentaba con Tiago, ahora un video dice, la leyenda del video dice así, ¿no? Cubanos lanzan a un camión a periodistas y artistas que son pro comunismo, pero tú ves a la multitud que está diciendo viva Fidel. Entonces, a veces aquí, por la causa del idioma, la gente está consumiendo un asunto siendo que es al contrario, ¿no? Si ese video es actual, ¿no? Si ese video es de ahora, es al contrario. No dice qué ciudad es, ¿eh? No dice nada ciudad, pero se ve ahí gente que están votando a otros dentro de un camión, pero la gente dice viva Fidel. Entonces yo creo que no son contra contra el comunismo, debe ser al contrario, que es una pena. Y si hay algo que nos ha enseñado todos estos años es que el ejercicio de información y desinformación es uno de los fuertes, ¿no? Especialmente del sistema comunista, ¿no? Ellos manejan eso de asuntos de información y desinformación son expertos en eso, son muy buenos haciendo eso aquí. Es por eso también que marcamos este encuentro nuestro, porque no se sabe exactamente lo que pasa. Lo que se ve en la televisión, no, sinceramente yo no le creo mucho, ¿no? No le creo mucho. Entonces estamos aquí con Tiago. Tiago es un activista, ¿no? Cristiano, activista, que está también preocupado con la situación en que vivimos realmente, ¿no? Le voy a dejar las palabras a Tiago. Tiago, preséntate un pouco, por favor, rapidamente. ¿Quién eres? Por favor. Boa tarde, boa tarde, Marlene, né? A nossa outra convidada, é a Marlene. Marlene Jesse. Marlene e Jessie. Jesse. Meu nome é Tiago, como eu já tinha dito antes, né? Tenho 32 anos. Como o Erwin já falou, eu venho aí nessa, vamos dizer, militância, mas eu também tento conciliar com um trabalho mais intelectual, tentando ler, tentando entender, tentando buscar mais a fundo essas minúcias aí, né, que é bem complexa de se entender, igual o Erwin falou aí. Ninguém sabe realmente o que está acontecendo, porque a repressão é muito grande do governo cubano, né, porque todos sabemos que os caras cortam todos os meios de comunicação ali, internet, apagão, então o povo fica incomunicável. Então, como o Erwin já disse aí, estamos aqui, espero que eu, pelo mínimo conhecimento que eu venho buscando aí, porque já foi até tarde quando o Erwin falou para mim, tarde assim, né? Eu não estava nem a par, assim, eu tinha visto, sinceramente, eu tinha visto pouco sobre as manifestações, por quê? Porque eu estava mais na leitura, lembra que eu falei para você? Eu estou mais lendo aqui, vou sair um pouco da política, mas é inevitável não falar sobre isso. Eu fico muito agradecido pelo convite aí e espero contribuir de alguma forma aí para essa nossa conversa. Muito obrigado. Exatamente. Nuestra otra invitada es Marlene. Marlene, por favor, ¿puedes presentarte un poco? Hola chicos, es un gusto estar en contacto con nuestros amigos en Brasil, interesados por la situación en general en el mundo entero. Estamos viendo varios brotes de protesta porque las libertades sean respetadas, preservadas, y es una lucha constante en los últimos años sobre todo. No es diferente aquí en Norteamérica, así que es un gusto estar con gente como ustedes, que tenemos el mismo pensamiento, el mismo deseo por preservar no solamente nuestra tranquilidad y nuestros derechos mínimos como seres humanos, sino también para el resto de la comunidad, porque uno no puede ser feliz, no puede estar tranquilo si el otro no tiene paz, si el otro no tiene para comer. Así que en todas estas cosas estamos unificados, ustedes como nosotros, y en diferentes partes del mundo seguramente hay gente que está pensando, sintiendo lo mismo y unidos en el pensamiento y en la acción.
Es verdad, es verdad. Estamos preocupados especialmente por las nuevas generaciones, ¿no? Porque queremos, todo el mundo queremos dejar un mundo mejor, la verdad, ¿no? Exatamente. Tal vez no disfrutemos de la tranquilidad, pero podemos estar plantando la semilla para que las futuras generaciones, nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos y nietos puedan disfrutar de un poco de tal vez lo que no disfrutamos nosotros, ¿no? Y tenemos también Jesse. Jesse, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vas a ser una fuente de información grandaza para nosotros. Por favor, ¿puedes tus primeras palabras? Bueno, me siento muy honrado de participar en esta teleconferencia La honra es con nuestra. Erwin y Tiago y Isso. Marlene. Quiero primeramente dar gracias al Señor Jesucristo, Amém. Amén. el creador y el que sustenta cada átomo que compone nuestro ser. Es la razón, el origen, la razón y el destino final glorioso de la vida de cada uno de nosotros. También quiero enviar a través de estas ondas un saludo muy especial al pueblo brasileño, porque es un gran país con una composición étnica extraordinaria, y he conocido no solamente a Erwin y ahora a Tiago, sino a otros procedentes del mismo país que han tenido valores que revelan el verdadero sustrato de esa nación, los valores ideológicos, pero sobre todo espirituales. Me siento muy honrado de compartir con ustedes estos momentos en esta Muchas teleconferencia. gracias. Muchas gracias. Agradecido também. Muy, muy agradecidos, ¿sí? Mi admiración para ustedes que están en busca de una solución a la raíz del problema que afecta a la humanidad no solamente en Cuba, en Latinoamérica en general, en Brasil en particular, en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Es el gran problema del pecado. Es Y verdad, la sí. gran solución no es humana, sino divina. Es el Cristo encarnado, la encarnación, la obra, el ministerio de sanidad, de enseñanza y finalmente el gran sacrificio y el triunfo final de la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesús. Amén, es verdad, es verdad. Amém. Muy bien, entonces, bueno, el tema de hoy es un tema muy amplio, ¿no? Sin duda podemos todavía acá hablar semanas y semanas sobre ese asunto, porque imagínense, son más de 60 años, me parece, ¿no? Parece que fue 62 59, anos. 62 59. años. 59 cuando Fulgencio Batista, ¿no? Fue depuesto por los que no se decían comunistas. En esa época no se decían comunistas, ¿no? Se decían luchadores del pueblo, cosas así, como siempre es así, ¿no? Entonces el asunto es enorme, ¿tá? Entonces yo pienso que podríamos nos enfocar en lo que está sucediendo ahora, ¿tá? Porque no, yo pienso que aquí los próximos años todavía vamos a saber lo que está pasando ahora, porque inmediatamente va a ser muy difícil. Pero siempre hay algunas dudas, ahí a Jesse y Marlene si pueden ayudarnos sobre el pasado, ¿sí? Vamos a comenzar un poquito. La primera pregunta, especialmente para Jesse, me parece, es, Jesse, Cuba antes de la revolución. Es verdad, porque no se sabe más hoy, es verdad que era un país bueno. Tú habrás oído hablar, no sé. Es verdad que era un país que estaba en vías de desarrollo. Es verdad que no era como nos los cuentan, porque ya yo en la escuela he enseñado que Fulgencio Batista era un dictador, un tirano, ¿no? Que esclavizaba a la gente y no sé qué. ¿Eso es verdad o es mentira, Jesse? Bueno, yo he tenido la oportunidad de vivir la mitad de mi vida en Cuba, 40 años en Cuba y algo más de 40 años ya aquí en Estados Unidos. La realidad que yo viví durante los primeros 40 años en Cuba no coincide exactamente con esas descripciones. Sin género de dudas, Fulgencio Batista fue un
oportunista que se adueñó del poder y lo ejerció por la fuerza en contra del derecho, o sea, lo que pudiéramos llamar un régimen de facto y no un régimen de jure. Fue un golpe de Estado, ¿es eso, Jeff? Fue un golpe de Estado. Pero aunque la mentalidad latina y especialmente los descendientes de los españoles heredamos un pobre concepto de la ley, el país tenía una situación económica estable en su crecimiento. Es decir, había pobreza, pero había la proximidad geográfica con los Estados Unidos y la vinculación histórica con este país y los conceptos de la Constitución norteamericana habían inspirado la Constitución que regía en el país. Y permanecía una estructura sociológica y legal que permitía, por ejemplo, existía el recurso de habeas corpus, existía un sistema judicial que tenía cierta independencia y que podía ejecutar sus atributos con legitimidad y libertad. Entró en escena Batista y se adueñó del poder y comenzó a debilitar esos factores que en ese momento habían sostenido la estructura, como dije, sociológica y legal del país. A medida que su sistema transcurrió el tiempo, empezó la reacción. En parte como una cosa muy natural en la naturaleza humana y especialmente de los jóvenes, pero principalmente instigada por los idealistas que venían... El canto de sirena, ¿no, Jesse? El canto de las sirenas, ¿no? Siguiendo a Fidel Castro, sí, que sí, desde antes del golpe de Batista había estado preparándose y preparando las condiciones para él llegar a alcanzar el poder omnímodo absoluto, incontestable en el país. Sí, y Jesse, recordando que Cuba fue uno de los primeros países aquí, o uno de los primeros de la región que se independizó de España, ¿no? Entonces tenía, sí, disculpa Silvia, disculpa aquí, aquí. Entonces Cuba fue uno de los primeros países que llegó a ser independiente aquí en la región de España, imagínense, y fuera que toda la producción. Y esta es mi segunda pregunta, antes de comenzamos aquí a conversar un poco más. Hay un mito aquí en la región de que Cuba hoy, la Cuba de, ¿no? Y vamos con una cosa clara también, claro, cuando hablamos aquí mal, que el mal de Cuba, no hablamos del pueblo, igual como China, ¿no? No hablamos mal de China, hablamos del régimen. El régimen que está en China y el régimen que está en Cuba ahora, ¿no? No sobre los cubanos en sí. Y se dice mucho que en Cuba, muchachos, una cosa, como estamos aquí en varias personas, y yo voy a tener que, de partes en partes, voy a tener que cerrar nuestra sala y mandarles otro link, ¿ya? Porque como somos en 4, tenemos solo 40 minutos de línea. Pero ahí inmediatamente yo cierro y les mando otro link. Entonces, Jesse, por favor, la pregunta es la siguiente. Se dice mucho aquí en la región que Cuba tiene un sistema educacional y de salud mejor que el de Estados Unidos, inclusive. No sé, Tiago, ya habrá escuchado esto aquí, porque siempre nuestra inteligencia, nuestros universitarios y profesores dicen eso, ¿no? No, pero Cuba es un modelo, imagina. No, en Cuba el modelo educacional es el mejor del mundo y que tiene la vacuna inclusive ahora contra el coronavirus. Quieren vender. ¿Cómo se llama, Tiago, la vacuna cubana? Tiene un nombre. Pues, la vacina cubana tiene un nombre, ¿no tiene? A vacina que Cuba... que Cuba está produzindo?
Sí, dice que ya tiene a vacuna. Não, sim, mas Sí, eu tiene un não, nombre eu não. bonito. Tiene un nombre bonito. Ó, você falou uma coisa muito interessante aí em relação à saúde de Cuba. Quando houve o Mais Médicos, né? Sí, O el nome do programa Más programa, os Mais Médicos. Médicos, quando eles escravizavam os médicos cubanos aqui no Brasil, né? Que é uma forma de escravização, todo mundo sabe. Houve vários relatos de médicos cubanos dando assim, prescrições médicas absurdas. E Sí, assim, es médicos verdad. brasileiros olhavam e falavam, poxa, isso aqui, se o paciente ingerir esse remédio, ele tomar esse remédio, é perigoso ele morrer com esse tipo de doença que ele está. Então, assim, antes dele responder, eu peço até desculpa eu ter atravessado aí No, imagínate. En una cosmovisión atea y antitea. Es decir, que no solamente niega la existencia de Dios, sino que persigue a los que creen en él. El asunto más importante estriba en eso, porque al quitar a Dios como fuente de la existencia y de los derechos inherentes al ser racional, el ser humano, y poner al hombre simplemente en una escala de desarrollo, diríamos, físico, intelectual, el hombre simplemente es un animal con mayores capacidades y sin derechos, porque a un caballo no se le pide permiso, se le pone una montura y se le monta hasta que se le cansa de dar saltos, y el pobre hasta que se va amansando y asume el rol de un servidor completamente sometido. Así que ese principio se aplica a la sociedad humana desde el punto de vista ateo y antiteo del socialismo. Quiero ilustrar esto con una frase, o mejor dicho, una sentencia que emitió Fidel Castro. Es casi textualmente, dijo él: si vas a conquistar un país, destruye la dignidad del ser humano y acaba con la economía de la nación. Al pueblo debes mantenerlo pobre, ignorante, engañado, dependiente y ocupado solo en qué ha de comer. ¿Puedes decir la fuente de esa citación? ¿Está en qué libro, en qué discurso, por favor, Jesse? No tengo lo buscaremos, porque puede ser que alguien quiera verlo, ¿no? Después, ¿no? Me parece que esa citación es digna de estar al lado de los 10 principios del comunismo, ¿no? Que dice que acúsalos de lo que tú eres, etcétera, etcétera, ¿no? Es digno de estar lado a lado de Lenin. Exactamente. Sí tenemos, por ejemplo, en el caso de declaraciones hechas por Miguel Antonio Sánchez, conocido como el coreano. Era un cubano que había venido a Estados Unidos en los años muy tempranos, en los años 50, se enroló en el ejército y fue a pelear a Corea como parte del ejército norteamericano, y un hombre muy valiente que alcanzó un gran conocimiento de la técnica de la guerra. Entonces, él creyó cuando él se licenció, estaba en Miami y creyó en los ideales de Fidel Castro, y fue el personaje que entrenó al grupo que vendría a ser después la guerrilla de Fidel en las montañas de Oriente, Cuba. La Tierra Madre, ¿no? La Sierra Madre, ¿no? Correcto. Entonces, él era un hombre de ideología republicana, porque confundimos la democracia. Democracia no es exactamente lo que nosotros creemos, porque democracia quiere decir gobierno de la mayoría sin derechos para la minoría. Creemos en los conceptos republicanos, dentro de los cuales tanto la mayoría como la minoría
tienen iguales derechos. Entonces, él estuvo por varios meses íntimamente ligado a Fidel personalmente en el entrenamiento de la guerrilla. Entonces, en cierta ocasión, él relata, y eso está en el internet, las entrevistas que él ha hecho son conocidas extensamente. Hay un capítulo en el que él dice que Fidel le dice: hazme una clasificación de los hombres que has entrenado. Quiero saber quiénes son los más capaces para la supervivencia de la vida en la montaña y los rigores de la guerra, y quiénes son los más débiles. Entonces, con su experiencia y su gran capacidad, Miguel Antonio Sánchez, alias el coreano, hizo una clasificación de los hombres que estaban en la preparación de la guerrilla y le dijo: mira, estos hombres son valientes, son muy aguerridos, han alcanzado un alto nivel de capacidad física y pueden sobrevivir los azares y las dificultades de la guerra. Y este otro grupo son hombres idealistas, nobles, con ideales puros, verdaderamente honestos, pero físicamente no tienen la capacidad de supervivencia. Y yo te diría que lo mejor que podrías hacer es ir con el grupo que tiene la capacidad de sobrevivir, porque los otros van a perecer en pocas horas cuando ustedes tengan enfrentamientos. Y entonces él dice que la respuesta de Fidel fue así. Dijo: a mí qué me importa, los voy a llevar a todos, porque a mí no me importa la vida de 1 millón de cubanos si yo puedo hacer lo que yo quiero. Eso fue un exabrupto de él, porque en realidad él enmascaraba siempre sus verdaderas intenciones y el verdadero carácter que él tenía a través de muchas retóricas y de muchas cosas, pero de vez en cuando no podía evitar expresar lo que él realmente sentía. Entonces, es muy importante conocer que la metodología del comunismo, que ha sido heredada de los originadores, que hablamos de Carlos Darwin, de Federico Engels y de Carlos Marx, está basada en que el ser humano es nada más que un animal que ha evolucionado sin la dignidad que el cristianismo le da, ¿no? La dignidad del ser humano viene con el cristianismo, claro. Efectivamente, la dignidad. Y ahí te digo una cosa, dice, hay mucha gente que dice que necesitamos un estado laico, leigo, ¿no? Leigo en español, laico, ¿no? Lo que es un absurdo, mira, porque le quita toda la dignidad al ser humano, es increíble, increíble. Disculpa, Jesse, por favor. Ese punto que tú acabas de señalar es muy importante, porque vivimos en un universo que tiene un innegable contenido moral. Y yo he discutido en muchas ocasiones con personas que tratan de presentar un punto de vista diferente. Yo le digo, bueno, es lo mismo para ti alguien que es capaz de tomar una niña de 2 años, violarla y asesinarla, que una persona que dedica todo su tiempo y toda su vida y todo su esfuerzo y sus capacidades para crear algo con lo que beneficiar a los demás. Es lo mismo, porque si no existen valores morales, si no existe un patrón de moralidad en el universo, el bien y el mal no existen. Simplemente son reacciones circunstanciales dentro de determinados momentos. No hay bien y mal. Y eso es lo que pretende el socialismo. Y eso lo tiene que enmascarar cuidadosamente, porque ellos siempre pretenden que sus propósitos son el bienestar de la nación, el bien del pueblo. La gran mentira de siempre. Sí. La imagen de lo que llaman el pueblo. Pero en la intimidad, en primer lugar, la mayor parte de los ideólogos y de los luchadores del socialismo no creen en el concepto del socialismo. Fidel Castro en realidad practicaba la brujería. Imagino, sí, verdad.
Él era un creyente profundo en los conceptos falsos de la deidad diabólica. Del paganismo, sí, sí. Del paganismo. Algún día tenemos que hablar sobre eso de aquí, Jesse, porque me recordé pues que el mismo Chávez y Maduro también creen y hacen prácticas de la santería. Y aquí también ya hemos tenido casos como Collor de Melo, que Collor hacía rituales, inclusive Rituais satânicos. dicen, ¿no? Que no me acusen de mentira, está en el libro de la ex esposa Sí. que murió, ¿sí? Que ella vio cadáveres en el subsuelo, en rituales satánicos, comiendo cadáveres. Exato. No soy yo hoy, si la China me está escuchando aquí, E está depois eles escrito. tiravam uma carreirinha ali, né? Depois eles tiravam Exatamente, uma muy bien. carreirinha. Tenemos que E hablar un día uma sobre coisa, eso todavía. uma coisa interessante que o Jesse, né? Ujú. Falou aí em questão da destruição da religião, né? Que o comunismo faz isso, que é um dos pilares para destruir aí, né? E aí, o que acontece quando você acaba fazendo isso? Você acaba substituindo por qualquer coisa. Então, qualquer coisa substitui o lugar de Deus, né? Aí da onde nasce essas ideologias, tipo como o feminismo, como esse gaysismo, como até mesmo o comunismo, que é um tipo de religião. Y el Não é veganismo, ¿eh? El veganismo también, Tiago. El veganismo también, que adora la Exatamente. tierra. Se você afasta Deus, Pachamama. se você afasta Deus, você afasta o bem, você afasta o mal, você afasta o que é belo e o que não é. Então, acaba acontecendo uma coisa que você não consegue mais ter um discernimento que é próprio do ser humano, que é próprio de você. Você, quando você come, igual o Jens falou, acaba o padrão moral. Tudo é válido, tudo pode. E aí é o que está ocorrendo hoje em dia. É onde estamos. Jesse, entonces para cerrar esta parte, Jesse, discúlpame, porque el asunto es enorme. Aquí, como te digo, podremos hablar meses sobre el asunto de Cuba y también vemos cómo se interlaza con todo. Está todo, es todo. Es la Matrix, ¿no? Es la Matrix. Jesse, entonces, para encerrar este asunto, o Jesse, comenzar nuestro asunto de verdad, que son las protestas ahora, ¿no? Jesse, ¿es verdad sobre el mito de la educación del primer mundo, sobre la salud? ¿Es verdad? ¿Existe eso en Cuba? ¿Existe un sistema de educación fantástico y un sistema de salud fantástico? Permíteme intercalar para terminar la plataforma de nuestra presentación. Los hechos incontestables, las realidades conocidas por toda la humanidad de los resultados del socialismo durante el siglo XX. Porque ya conociendo el concepto básico de la ideología, vamos a conocer los resultados finales y después vamos a ver qué es lo que hay en el intervalo de su desarrollo. ¿Está bien? Entonces, en pocas palabras, quiero decir que esta ideología socialista, comunista, marxista, darwinista, que se basa en la no creencia en el Dios creador y en la creencia oculta de los dioses paganos, que desata una crueldad implacable contra todos los que le hacen resistencia, ha tenido varias expresiones concretas a nivel sociológico en el mundo. Primeramente queremos decir que en octubre de 1917 llegó al poder en Rusia la revolución socialista dirigida por Ilich Ulyanov, alias Lenin, y que con él muy temprano se asoció José Stalin, que ha sido uno de los más grandes carniceros de la historia de la humanidad. La Revolución Rusa se le da crédito del asesinato de hace aproximadamente 39 millones de rusos. Varias décadas más tarde, o en la siguiente década, aparece el socialismo en Alemania. El socialismo en Alemania alcanza su culminación con el mandato en el Tercer Reich, llamado así, por Adolfo Hitler, que pretendía
controlar el mundo, porque el socialismo siempre tiene que extender su dominio a otros países para poder absorber de ellos Para los poder comer. recursos que él mismo Exactamente. no puede producir. Exactamente. Tienes No esclavos, puede ¿no? producir. Lo vemos en los países que quedaron bajo el control de Rusia: Latvia, Estonia, Lituania, Ucrania, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Alemania Oriental, que quedaron bajo el dominio de Rusia al terminar de la Segunda Guerra, cómo fueron extorsionados y sus recursos fueron llevados para que Rusia pudiera mantener la élite y la maquinaria de coerción, que son dos factores determinantes en el sistema socialista. Una élite que es la que gobierna, y una gigantesca maquinaria de coerción para mantener bajo sujeción y dominio a la mayoría de la población, a la cual se le ofrecen en sus comienzos grandes beneficios, pero en realidad nunca se les van a dar. Se van a mantener en una condición en que deben producir el máximo, pero recibir lo mínimo. Eso es un factor importante en la dinámica social y económica del socialismo. Entonces, encontramos que Hitler llevó a Alemania a una expansión de conquista hacia el mundo entero, y el resultado final fue una guerra que posiblemente haya causado cerca de 60 millones de muertos. Y el tercer ejemplo que quiero mencionar, tercero y cuarto, es el experimento de China, la llamada revolución cultural, porque ellos siempre van a enmascarar la realidad, ¿no?, grotesca, monstruosa que ellos originan. Le llamaron la revolución cultural, donde fueron asesinados alrededor de 100 millones de chinos. Eso mismo hizo Pol Pot, o sea, bajo Mao Zedong y sus seguidores. Eso mismo hizo Pol Pot en Camboya, y asesinó casi la mitad de la población cambodiana. Es decir, todo aquel que usaba espejuelos era un candidato para que lo eliminaran, porque se suponía que era un intelectual que sabía leer. Em termos proporcionais, Pol Pot matou mais, né? En termos proporcionais. Sí, claro, mató a la mitad de su país. Es el campeón. Sí. Y recuerden que Abimael Guzmán en Perú se decía la cuarta espada del marxismo. ¿Sabías, Tiago? ¿Sabías ese, Tiago? No. Él se colocaba junto con Engels, con Marx, con Mao, y el cuarto era Abimael Guzmán, que está vivo, sí, y posiblemente lo veremos libre. Olha só, olha só. Parece un caso aquí en Brasil. Una cosa muy importante para comprender toda la realidad interna del comunismo es que la maquinaria de poder alcanza ciertos privilegios para que pueda mantenerse en conexión y bajo la dirección de la élite, pero la élite es la que recibe todos los grandes beneficios y que acumula todos los bienes posibles. En la población, lo que ellos llaman las masas, hay una igual, exacta distribución de miedo, de pobreza, de hambre, ¿no? De hambre y de resentimiento contra los que dominan. Entonces, en ese marco de circunstancias, podemos creer que Cuba tenga un sistema de educación y un sistema médico que favorece a la población. Absolutamente imposible. Cuba produce gran cantidad de profesionales, pero no tienen nada que hacer dentro de Cuba, porque el sistema ha destruido toda la infraestructura económica del país, de un país que era el primer productor de azúcar en el mundo. Hoy
produce ni siquiera lo que pudiera consumir el país. Entonces Pero es un mito. Cazadores de mito, es un aquí mito. somos cazadores de Entonces, mitos, decimos, no es mito, es un mito. Entonces manda obligatoriamente a los niños a las escuelas para indoctrinarlos, para crearles en la mente desde muy temprano la fórmula de fidelidad incondicional a los líderes que no creen en esa ideología, sino que la usan solamente como un poderoso mecanismo de control de la mente y del pensamiento de las nuevas generaciones. Es inevitable tem muito que de muchos, George Orwell aí nessa parte, né? Tem muito de 1984. Sí, todos los animales son iguales, pero hay unos animales más iguales que los otros. George Orwell. exactamente, Sí, sí. exactamente. Todos, Inclusive el periódico The Guardian, me parece, en Inglaterra, esos días publicó esa frase, porque si tú vas a Inglaterra hoy, tú tienes que hacer una cuarentena en un país que no está dentro de la lista roja. Vacinação ali. No puedes ir directo a Inglaterra, tienes que ir, por ejemplo, a España y estar 15 días en un hotel para que entres a Inglaterra hoy, ¿no? Por causa de eso que no podemos mencionar en Internet, ¿no? Que está pasando hoy. claro. Pero si tú eres un hombre de negocios, no necesitas hacer cuarentena, vas directo. Entonces, el The Guardian, que es un periódico izquierdista, como casi toda la prensa en Inglaterra, colocó esa frase y dos fotos de dos chanchitos, ¿no? Decía así, todos los animales son iguales, pero hay unos más iguales, porque dependiendo de tu importancia, tú necesitas cuarentena. Puedes ir a Inglaterra inmediatamente. Y nosotros no, claro, no podemos ni entrar nosotros, ¿no? Eles vão acabar fazendo um cidadão de segunda classe aí, né? Lo que quieren, la verdad, sí, lo quieren que los cristianos sean de segunda clase, ¿no es verdad? Eso es lo que Sí. nos están llevando a hacer en todo el mundo, la verdad, en nuestra cara. Todos nós sabemos que em todo regime totalitário a mídia é usada como instrumento. Eu quero saber como é que foi em Cuba. Sempre, desde a Revolução, a mídia é usada como instrumento para falar, para fazer aquela propaganda a favor do regime. Ela teve alguma dissidência ali, alguma parte da mídia foi contra o regime em algum momento da história. Como é que é essa coisa aí da relação entre a imprensa cubana e o governo totalitário do castrense? Traducción. Por favor, Jesse, muy bien, muy bien. Dame algunos puntitos que se me escaparon. Sí, perfecto. Yo pienso que Tiago está realmente pensando, porque hoy somos presos de la prensa, ¿no? Y quiere saber cómo que la prensa ayudó al sistema comunista en Cuba o socialista en Cuba a llegar al poder. Y si en algún momento la prensa fue contra o siempre fue a favor, y cómo consiguieron ese casamiento con la prensa. Bueno, las raíces del socialismo y el comunismo son difíciles de percibir hasta que afloran. Entonces hubo una penetración, diríamos, subrepticia del comunismo dentro del sistema de información, pero no hay duda de que la reacción del régimen de Batista en contra de la creciente inestabilidad política del país favoreció a que algunos órganos, como por ejemplo Bohemia, que era una revista muy leída, y algunos periódicos publicaran algunos anuncios, algunos editoriales, algunas cosas que tenían algo favorable. Pero sobre todo el pueblo estaba descontento porque, como dije al principio, era un régimen de hechos de facto, y la gente se rebela instintivamente contra eso. Una cosa importante fue que lo primero que hizo fue, cuando llegó al poder, fue quitar las armas a todos los que no estaban dentro de su sistema de ejército. Y lo segundo inmediato fue controlar los medios de comunicación, formando una organización que en aquel momento se llamaba FIEL, que quería decir Frente Independiente de Emisoras Libres
es decir, todo lo contrario de lo que se pensaba hacer. Como siempre. Que usan siempre el camuflaje para ocultar la realidad. Todos los países comunistas son un nombre tiene democrático, sí, popular, libre, no siempre es así. Popular, exactamente. O uso da linguagem, né? É importantíssimo para eles o uso da linguagem, distorcer essa linguagem. Sí, sí, mire, yo trabajo con idiomas, entonces yo sé que las palabras son importantísimas. Importantísimas. Palabras son importantes, no es por gusto. Marlene, yo quería decir una cosa, Marlene. Que ellos, una de las palabras más conocidas que la han distorsionado por completo, ellos se llaman progresistas, cuando en realidad son pobrecistas o más bien retrógrados. Y ellos se llaman, pero que como que ellos, estar con ellos es estar por el progreso y es el retroceso de la generación. Trabajadores también es otra palabra, ¿no? Les gusta usar la palabra trabajadores. Liberales. Y hoy también dicen que son a favor de la ciencia. Hoy también dicen que soy a favor de la ciencia. Sí. Muy bien. Ahora, muchachos, vamos a hablar sobre lo que nos asunto no es ahora que las papas calientan. Esa es la hora que las papas calientan. ¿Qué está pasando en Cuba ahora? Yo les voy a dar mi punto de vista y ahí vamos a conversar. ¿Me están escuchando? Tiago, ¿estás ahí, Tiago? ¿Estás ahí? Muy bien, Tiago. Sí. Mire, a mí me parece que lo que estamos viendo no es exactamente lo que nos están contando. Porque yo me parece que comenté con Tiago inclusive, el año pasado o el año retrasado, cuando comenzó esta situación sanitaria que estamos viviendo, veíamos muchas imágenes allá de China con la gente que se caía en las calles y eso asustó a todo el mundo, que me parece que la intención era asustarnos y consiguieron, nos asustaron. Y yo me preguntaba en esa época, ¿cómo salen esos videos de China si están controlados? ¿No? Y tanto que ahora no salen más videos de China, ya se acabaron. Y la misma cosa me parece en Cuba, ¿no? En Cuba que están controlados y ahora estamos inundados de imágenes de Cuba. Entonces, así. Entonces, a mí me parece, Jesse, Marlene y Tiago, que lo que estamos viendo ahora o es una cosa bien calculada, o es el comienzo, es una rebelión, pero no una revolución. Es una rebelión que va a ser de inmediato, va a ser controlada por alguien que no nos va a gustar. O pues no sé, vamos a ver, ¿qué opina? Vamos a ver, Jesse, ¿qué opinas? ¿Qué está pasando en sí en Cuba ahora, Jesse? Bueno, hay antecedentes históricos que nos ayudan a comprender la realidad actual de Cuba. Uno de ellos fue la rebelión de Budapest, en Hungría. La primavera. Exactamente. El pueblo ya llegó al punto en que espontáneamente se rebeló contra el sistema que ya estaba en la capital de Rusia, es decir, en Moscú. En Moscú. Gracias. Y entonces el hombre que asumió el liderazgo se llamaba Paul Maleter, que era un oficial del ejército. Y los rusos, al ver que aquello había alcanzado unas proporciones fuera de control, lo invitaron para ir a negociar un cambio posible a las circunstancias de las cuales el pueblo ya no quería saber. Entonces lo invitaron a Moscú y allí lo asesinaron. Y la próxima cosa que hicieron fue enviar los tanques soviéticos Praga, y bombardear y ametrallar al pueblo húngaro en las calles de Budapest. Eso no se puede borrar de la historia. Es un hecho que caracteriza la esencia del socialismo. Te sometes o desapareces. Y usamos cualquier método que sea necesario para quitarte del medio. Otra cosa que habla con extraordinaria y desgarradora elocuencia es lo que sucedió en China en la plaza de Tiananmen. ¿Es verdad? Porque el pueblo de China se hartó, ya no podían sufrir más y entonces especialmente la juventud
esa misma juventud que había sido indoctrinada por décadas ya no creyó más las mentiras del socialismo y entonces se levantó contra eso. Y el gobierno midió eso cuidadosamente y trató de aplacarlo por métodos que no despertaran la gran inquietud de la opinión pública internacional. Pero cuando a esos jóvenes no se les pudo convencer más ya de las mentiras que les habían estado dando y se pusieron en una posición totalmente intransigente, se acostaron en las calles y entonces el gobierno chino ordenó que trajeran los tanques y pasaron por encima de aquellos jóvenes y los trituraron Sí, sí. bajo los sunchos mecánicos de los tanques. Así que eso es lo que es el comunismo y eso No, es lo que tú pasa. piensas, Jesse, tú piensas entonces realmente que esa rebelión es genuina, es del Sí, pueblo y está pasando, está pasando. sí, Pero no sí, hemos es visto, no he inevitable. visto, no he visto el ejército en las calles, ¿eh? Porque si Bueno, el régimen cubano quisiera, hoy coloca tanques en las calles y se acaba. sí, Y se, y no, pero como digo, ellos tratan de mantener una imagen ¿Mm? y para evitar que la opinión pública internacional se dé cuenta de la gravedad de la situación interna de Cuba, están tratando de aplacar la Jesse, situación, entonces pero el dime una cosa, pueblo entonces tú no crees que está siendo manipulado por alguien, ¿no? no, No es una lucha dentro del Partido Comunista Cubano, alguien, un disidente que quiere tomar el poder y está manejando al pueblo, porque ellos están pasando esa necesidad, no es de ahora, siempre están pasando esas necesidades. no, es que ha llegado a un punto ¿No crees que hay crítico. un punto Es crítico? como el experimento atómico, Sí, lo entendí. que llaman la masa crítica. ¿Y tú Cuando no ponen crees y tú no crees que esa rebelión popular no va a ser utilizada por alguien, algún cacique del Partido Comunista, ¿no? um, Para su uso? yo creo que toda la élite comunista está asustada porque ¿Tú está crees? en grave peligro su predominio Bueno, bueno, y bueno. su control. Bueno, É, hay, porque dime, surgiu uma. Desculpa, porque surgiu uma notícia, ele falou, toda a elite do Partido Comunista está Ujú. assustada, porque surgiu uma notícia agora, não sei se ela é, sei lá, autêntica, Sí, me parece que sí. Ujú. de que os irmãos Castro estão fugindo, né? Estão indo para a Espanha. Raúl parece que estaba en Venezuela, decían. También escuché también que en A família, no Camagüey, caso, né? A en família, né? la región de Camagüey, a toda la familia te aguanta. Dicen que Camagüey está Parece, libre. então, parece Sí, que foi a Nora, né? A ex-Nora no, fue para Venezuela, do... posible. Bueno, Isso. También escuché Então, hablar que tropas ela venezolanas deu uma podrían estar en entrevista lá. Cuba. sí, Exatamente. desafortunadamente esas noticias parecen ser Muy apócrifas bien, bon. porque Ah, ellos van ya, a usar ahora exactamente. Miren, no hay esa clase nadie, tal vez en ese hemisferio no hay nadie tan expert en manejar la opinión pública como el régimen cubano. É, sí, Ellos son sí, buenísimos en eso, información y contrainformación que se llama. sí, Marlene, sí. ¿alguna opinión sobre eso? Que pues yo lo que estoy haciendo en los últimos días es mirar no los medios oficiales, Exactamente. sino noticias que poca gente puede postear, Gente colgar particular, ajá, ajá. desde su propia experiencia, y lo que se ve ya es bastante opresión, bastante abuso. Hay personas que están denunciando que a los niños les están sacando los ojos y que están yéndose contra las madres, contra la población. Y hemos visto algunos videos por ahí del abuso hacia jóvenes que están flaquitos y desnutridos, pero con el deseo fuerte de defenderse como seres humanos, defender los derechos mínimos, que es sus libertades, y están completamente desarmados, ni siquiera una piedra tienen en la mano, Claro, y viene claro. la policía y los doblega a palos, a golpes. Hay mucha gente que está ya encarcelada y hay gente que está desaparecida, no se sabe, y hay algunos que están denunciados como muertos, pero ¿qué me dices? ¿Por qué están desaparecidos? ¿Y por qué hay muchos que están No hay encerrados? cuerpos. Entonces, Entendí. sí, yo creo que están ocurriendo cosas muy feas. El gobierno, la administración actual del país en la isla,
no se están quedando de brazos cruzados. Ellos nunca se quedan de brazos cruzados. Ellos siempre van a aprovechar para abusar y para controlar al máximo. Y no lo están dejando de hacer. Lo están haciendo, sino que no nos estamos enterando. Van a hacerlo en forma incremental. Es decir, no van a traer los tanques hasta que ya no haya otra alternativa. Mientras tanto, van a estar usando la desinformación, usando las amenazas. Ellos tienen lo que llaman los equipos de respuesta rápida. Sí, es decir, sí, sí. Gente de muy mala categoría que cuando alguien hace una expresión pueden venir simplemente con garrotes y lo golpean. Sí, son los colectivos venezolanos, ¿no? Exactamente. Entonces, ellos están haciendo una represión en incremento. No quieren llegar al extremo para que no se les caiga Jesse, yo quería están dispuestos a hacer todo. En los años 80, Jesse, del Interior ayer vi la noticia que había renunciado porque había dicho que estaba en contra de la aplicación de la fuerza letal contra el pueblo. Pero lo cierto es que cuando llegue el momento y ya ellos no tengan otro método de control, van a usar las ametralladoras. Jesse, eso me parece extraño. ¿Cómo es que un miembro del partido tiene tantos escrúpulos? ¿Qué pasó? Bueno, ¿Se encontró con su... ¿Qué pasó? ¿De dónde salen tantos escrúpulos? Ocurre así. Será que talvez eles não tenham medo de alguma intervenção dos Estados Unidos? Apesar que... No creo. No creo que Biden no dijo ni sí ni que no, ¿no? Biden no le parece, no, pues no. Está tendo alguma ajuda, a lo largo de la historia, vinda dos Estados Unidos ali, do governo da Flórida, alguma coisa assim? Espero más de Santis, que el gobernador de Florida, que de Biden, la verdad, ¿no? Sí, porque parece que eu vi uma notícia de Santis parece que es más incisivo en esa parte, ¿no? Sí. Isso, restabeleceu a internet para ajudar o povo de Cuba, parece que eu vi uma notícia desse tipo. Agora, eu não sei qual que é a dimensão dessa notícia, qual que é a autenticidade dela. Es un fenómeno característico del sistema que a lo largo de su desarrollo, hombres que en un momento inicial creyeron en la justicia de sus demandas y en las proposiciones que ellos hacen, en un momento determinado se dan cuenta de que todo eso es falso y entonces desertan. Tenemos el caso, por ejemplo, de León Tolstoy, que era un comunista blanco que fue asesinado en México por Ramón Mercado, que llegó a ser después el jefe de cárceles y prisiones en Cuba durante el régimen de Fidel Castro hasta la época en que murió de cáncer. Tenemos, por ejemplo, a Boris Pasternak, que escribió El Doctor Zhivago, y una cantidad de defectores o de desertores en el régimen soviético que eran posiciones altas en el gobierno y que en un momento determinado dijeron, no, ya no podemos seguir más apoyando esta monstruosidad. Y entonces desertaron y vinieron. Yo soy un poco escéptico de esas conversiones, Jesse. Yo pienso que tal vez no cumplieron lo que ellos querían más poder, no sé, es una cosa a discutir. Jesse, otra cosa, mire, porque se habla mucho de la dictadura cubana, pero también vemos que hay muchos cubanos que vuelven, ¿no? O muchos cubanos que llegan a Miami o otros lugares y después de un tiempo, ¿no? Cuando ya están estabilizados, ellos van y se vuelven a La Habana. ¿Cómo esto es posible dentro de un régimen dictatorial? ¿Cómo es posible? Entonces no hay en sí un bloqueo, en sí ellos van y vuelven, usufruyen la vida de los dos lados. ¿Qué pasa, Jesse? Bueno, es que son agentes preparados y enviados con ese propósito. Son gente que pretende ser exiliados, que están en desacuerdo con el sistema, vienen aquí, disfrutan de los grandes beneficios que este país ofrece y entonces después regresan para dar esa imagen de que no, que
en realidad se convencieron de que este país no era justo y que aquello era mejor. El comunismo, déjame leer este pensamiento, porque es muy importante Si para yo llego a Estados entender Unidos, no salgo más. todo este fenómeno. Dice, el arma ideológica más poderosa es que su falsedad, su crueldad, su perfidia, sus métodos, su traición son tan atroces, son tan absurdos y tan alejados de la razón humana que nadie puede creerlo hasta que llegan a confrontarse con ellos. Y entonces es demasiado tarde. Voy a hacer un caso de una innumerable cantidad. El general de ejército Arnaldo Ochoa, héroe de la patria, un hombre con una hoja de servicio en favor del régimen comunista de Fidel Castro, única, extraordinaria. Fue el que dirigió la operación de ataque contra la ciudad de Managua, que ocasionó la caída del régimen de Somoza. Somoza, Nicaragua, ¿no? De Somoza. Quiero mencionar dos. El general Ochoa, que sirvió a Fidel en una dimensión increíble, y el comandante Che Guevara, Ernesto Guevara. Ochoa le sirvió a Fidel desde su infancia, porque él se integró a la revolución cuando era muy joven y ascendió dentro del proceso insurreccional hasta el nivel de comandante. Y después fue enviado, por sus dotes extraordinarias en la ciencia militar, fue extraordinario, fue enviado a estudiar las tácticas de los grandes estrategas rusos, soviéticos. La famosa Universidad de Moscú. Sí, entonces él dirigió las fuerzas de Sudáfrica que derrotaron a Savimbi, a Jonás Savimbi, a las fuerzas de UNITA, porque Savimbi era un hombre muy inteligente, pero él no tenía preparación militar. De Angola, ¿no? Fue un gran líder, pero desafortunadamente sucumbieron ante el genio extraordinario de Arnaldo Ochoa. Regresa Ochoa a Cuba y es aclamado, y el ejército lo posiciona en una condición de alta respetabilidad. Pero para Fidel eso era un peligro, porque no podía haber ninguna persona viva que tuviera tanta fama como él. Claro. Eso era un gran peligro, porque una de las características de esos líderes es que son absolutamente egocéntricos. Por ejemplo, se dice que cuando Stalin hablaba y terminaba en la reunión del Comité Central del Partido Comunista, el Kremlin, los aplausos de los presentes duraban horas, porque él miraba cuidadosamente y el primero que se cesara de aplaudir estaba en peligro de ir a la Siberia, porque él quería recibir un tributo continuo de reconocimiento a su supuesta superioridad. Bien, entonces llega el general Ochoa a Cuba. En ese momento ya el tráfico de drogas que Fidel tenía en íntima cohesión con los carteles de Colombia, ya estaba la CIA ya tenía documentaciones específicas y pruebas incontestables de que Cuba estaba involucrada en el tráfico de drogas. Entonces Fidel, para que podamos tener una idea de la capacidad intelectual y diabólica de ese hombre, concibe la operación maestra de sacrificar
4 de los personajes más sobresalientes de su sistema, que eran el general Ochoa, José Abrantes, el ministro del Interior, y los 2 hermanos de la Guardia, Patricio y el otro no recuerdo su primer nombre. Y los culpa de ser ellos los responsables, porque tenían que estar en posiciones de mucha jerarquía, de mucha autoridad para poder auspiciar un mecanismo de tráfico de drogas de esa magnitud. En realidad, Fidel era el que lo dirigía y Abrantes le traía maletas llenas de dinero del resultado de eso. Entonces él inculpa al general Ochoa, a José Abrantes y a los 2 hermanos de la Guardia como los verdaderos responsables que ocupaban posiciones desde las cuales podían dirigir una operación de esa magnitud. A 3 de ellos los fusilan, a pesar de que habían sido fieles servidores de Castro, pero en ese momento se necesitaba sacrificar figuras de una envergadura tal que pudiera convencer Chivo a la expiatorio. opinión. Exactamente. Y el segundo caso es el de Ernesto Guevara, que es un caso muy especial, porque aunque Ernesto Guevara era un asesino sin entraña, era un creyente auténtico del comunismo, ideológicamente. Y lo mandan a Bolivia, ¿no? Primero lo mandan al África para salir de él, porque ya Fidel salía a la televisión y decía una cosa, y a los 2 o 3 días aparecía él y decía lo contrario. Decía, los fósforos, cuando rayamos los fósforos nos quemamos los dedos, la producción industrial está en gran déficit, estamos en una situación muy difícil. Fidel todavía estaba inflando el globo de que estábamos alcanzando un alto nivel de prosperidad. Entonces ya eran incompatibles las 2 figuras, porque el Che era un hombre muy reconocido en el pueblo. Y entonces lo manda al África, pero sobrevive la experiencia del África. Y entonces cuando regresa, un punto muy importante es que el Che por un tiempo fue ministro de Industrias. Y en la ejecución de su cargo fue a negociar con los rusos. Y cuando negoció con los rusos, él, que era un comunista convencido, vio que las condiciones que le querían imponer los rusos en sus transacciones comerciales con Cuba eran absolutamente injustas y abusivas. Y entonces tiró la carpeta de sus documentos y les dijo, ustedes son más aves de rapiña que los americanos. Y viró la espalda y se fue. De ahí, sin permiso de Fidel, fue a la famosa reunión tricontinental de El Cairo, y allí habló muy mal de los soviéticos. Y los soviéticos le dijeron a Fidel, ese hombre no te conviene, tienes que salir de él porque no lo queremos más. El Che era un psicópata. Era un psicópata. Un psicópata. Cuando él regresa a Cuba, Fidel crea una operación imaginaria, la conquista de Bolivia. En esos mismos días habían tenido entrevistas con Mario Monge, que era el presidente del Partido Comunista de Bolivia, y que había dicho, no queremos insurrección ni la vamos a apoyar, porque vamos a alcanzar el poder por los medios del sufragio. Es decir, que habían preparado una maquinaria de fraude electoral que culminó finalmente con la elección de Evo Morales. Y que en ese clima no les interesaba tener una guerrilla, pero a Fidel sí le interesaba tener una guerrilla allí, porque con esa guerrilla él iba a eliminar al Che Guevara. El Che Guevara era un hombre muy inteligente, y para poder convencerlo de que en realidad iba a hacer algo importante en favor de la revolución de Cuba, Fidel le dijo, necesitamos abrir un frente guerrillero en un país latinoamericano para que los Estados Unidos tengan que atender ese problema y nos alivie la presión supuestamente. Era verdad. Entonces, para convencer al Che de que realmente aquello era una operación
bien planeada y con alguna expectativa de triunfo, escoge 10 de los guerrilleros más valientes y más eficaces que habían pasado por el proceso de la insurrección. Puedo mencionar de ellos a Dariel Alarcón Ramírez, que le llamaban, no recuerdo su sobrenombre, pero ese era su nombre de pila, Dariel Alarcón Ramírez, que después desertó y vivió los últimos años en Francia y escribió un libro que se llama Memorias de un soldado cubano, donde dice claramente que ellos fueron traicionados por Fidel al enviarlos a Bolivia para morir. Juntamente con él estaba también Orlando Pantoja, que era también muy valiente, un gran guerrillero, y 8 más que no recuerdo sus nombres. Lo cierto es que esos, cuando el Che vio aquello, dijo, wow, con esta gente voy a virar al revés a Bolivia. Y entonces se mueven a Bolivia a través de varios países, se reúnen en un determinado lugar y comienza el movimiento de insurrección en Bolivia. Él mismo, yo leí su diario de campaña, no tuvieron una sola incorporación entre los campesinos de Bolivia, ni uno solo. Les estaban ofreciendo reforma agraria y recién habían tenido reforma agraria ellos. Habían recibido en posesión sus tierras. Así que lo que él estaba diciendo no tenía ningún significado. Cuando yo era niño, escuchaba hablar que lo mandaban a una región que no hablaba ni español. Hablaban aymara y quechua. Entonces fue bien colocado y pues, ¿no? Muchachos, se va a tener que... Está el agente del régimen de Castro que estaba en Bolivia se llamaba, o se llama, si acaso es que vive todavía, Montero de apellido, Hernán Montero. Y entonces lo sacan de allí, que se suponía que iba a ser el personaje o el contacto entre la guerrilla y la dirigencia de La Habana, porque la guerrilla necesitaba logística, información y una serie de cosas. Y entonces Hernán Montero fue sacado de Bolivia bajo el pretexto de que se le había cumplido la visa. En realidad eso era falso, porque Hernán Montero había conseguido ya la ciudadanía boliviana, pero era una forma de dejar al Che completamente aislado, totalmente desprovisto de información, y lo leí yo con mis propios ojos en su diario de campaña, que decía, no hay noticias de Pekín, no hay noticias de Pekín. Muchas veces hay entradas en el diario donde dice, estamos esperando, pero no tenemos noticias de Pekín, y Pekín era La Habana. Es decir, que Fidel lo abandonó por completo, el aparato de radio estaba defectuoso y finalmente dio facilidades para que localizaran a la guerrilla y finalmente la eliminaran. He tenido la oportunidad y el privilegio de hablar en varias ocasiones. ¿Cómo se llama ese libro de las memorias de... Memorias de un soldado cubano. Memorias de Ecuador. ¿Autor? El autor Dariel Alarcón Ramírez. Daniel Alarcón Ramírez. Memorias de un soldado cubano. Es bueno encontrar ese libro, Tiago. Dariel, no Daniel. Dariel, sí. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Ahora las palabras finales. Muy agradecido a Jesse, a Tiago. Esperamos tenerlos más veces con nosotros. Vamos a intentar hacer ese tipo de entrevistas con varias personas de varios lugares. La verdad, estoy pensando en Argentina, en Perú, en Chile, en los Estados Unidos. Esperamos nuevamente con ustedes para hablar sobre la campaña de Trump. Yo quiero saber detalles de la campaña de Trump, qué pasó. Y también de Europa. Vamos a buscar gente de Inglaterra y en Portugal y en España, solamente para saber qué está pasando, ¿no? Jesse, por favor, tus palabras finales y te agradeciendo de nuevo, ¿tá? Muchas gracias. Bueno, ha sido realmente un honor para mí participar con ustedes. Honor es nuestro. Quiero reiterarte,
mi admiración y mi aprecio por Es tu mío, persona, por tu esfuerzo, por tus valores, y también a nuestro amigo Tiago, que es un joven que también es muy valioso, y que la presencia de ustedes en este mundo es un rayo de luz y de esperanza para Jesse, generaciones muchas gracias. futuras. Muchas gracias. Sí, la verdad, tu presencia, Jesse, la hace la diferencia. Hay un libro que quiero sugerir que Sí, por ustedes favor. lean para que puedan comprender realmente la problemática cubana, y que crea el comunismo donde quiera que va, porque sus métodos son idénticos. Se llama Juicio a Fidel, escrito por Melvin Mañón y Juan Benemelis. ¿Puedes mostrarlo, por favor, Jesse? Muéstralo. Juicio a Fidel. Perfecto, perfecto. Ay, muy bien. Perfecto. Este libro es un documento histórico de un calibre extraordinario, documentado cuidadosamente por en todas sus declaraciones, y que describe realmente toda la metodología y todo el propósito del comunismo. Perfecto. Y lo último que quiero decir es que nuestra gran esperanza no está en el hombre, está en Dios. Es verdad. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la Muchas casa gracias. de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estamos Gracias, rodeados Jesse. de las Muchas señales gracias. inequívocas, estamos rodeados de las señales inequívocas de la inminencia de la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A él sea Gracias, Jesse. Gracias. Tiago, tus últimas encantado, palabras. un placer y un honor para mí. Shalom. Chao. Amém, até mais. Bom, olha, eu queria agradecer a presença, o convite do Erwin aí, tá? Fiquei muito feliz em participar dessa live. Tomara Deus, né? Que Deus abençoe, que nos dê mais sabedoria e inteligência. De verdad, Jesse. Jesse y Tiago, quiero tenerlos en las próximas veces. ¿Tá? Por favor, si ustedes pueden, sería un honor para mí tener, espero que no sea la última vez. Seria de um prazer imenso aí participar mais vezes com o Erwin aí. Foi de muito bom grado e de muito prazer que eu vim fazer parte desse convite aí. Não conheci o nosso amigo Jess, que tem um conhecimento vasto aí sobre Cuba, né? Deu para perceber. Tive alguma dificuldade com a parte da linguagem, né, do idioma, mas consegui compreender. E fico muito feliz em estar participando, em estar tentando trazer um pouco do que eu sei, né? Um pouco do que eu venho estudando aí. Claro que é um assunto muito complexo, e quem está mais próximo lá, como o Jesse aí, tem mais condição de estar falando sobre o que está acontecendo, né? Porque, igual você mesmo falou, Erwin, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. A gente tem que orar muito, muito mesmo, porque é uma guerra, além de tudo, espiritual. Então, eu agradeço aí pelo convite, tá bom? E que temos mesmo que orar para Cuba, porque só Deus mesmo e o conhecimento para nos livrar dessa ideologia nefasta aí. Es verdad. Que pensábamos que había acabado el siglo pasado, ¿no? Pero estábamos engañados. Marlene, tus palabras finales. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, un placer para mí y encantada de haberte conocido, Tiago, y lo mismo haberte visto, Irwin. Gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias, mis queridos amigos. Buenas tardes, y a los que nos van a ver, ¿no? Después, seguramente, les agradecemos y estaremos más veces juntos, y que Dios bendiga a nuestros pueblos, ¿no? Porque nuestra esperanza realmente es con Dios. No tenemos más nada, Amén. ni dinero, Amén. Ni armas, ni nada, ni títulos. Exatamente. No tenemos ni títulos. Pero Dios es con nosotros. Mentira. Un abrazo, amigos. Chao, nos vemos. Um abraço. Tchau. Shalom. Shalom.